Buenas noches amigos de Punto 11, mi nombre es Gio Torres, hoy tenemos un nuevo programa. Como saben, estamos entrevistando a candidatos para la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores en estas nuevas elecciones generales 2026 que será el 12 de abril, domingo 12 de abril. Y como saben, pueden comentarnos, pueden escribirnos ahí en las redes sociales de Culturiando. Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook también, @culturiandope. Ahí estamos haciendo este programa Punto 11, un programa informativo, un programa también que mostramos los rostros nuevos, los rostros que están apareciendo para estas elecciones generales 2026. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar, vamos a hacer un pequeño debate con dos candidatos. Uno, tenemos a Juan Carlos Quispe con el número 17 de Juntos por el Perú, y también tenemos a Dana Trejo, candidata a diputado con el número 4 del Partido Morado. Ellos van a conversar un poco sobre sus propuestas, sus ideas, las posturas que también cada uno tiene de manera ideológica. Es importante, es interesante saber qué posturas tiene cada uno de ellos. Y en el transcurso del debate, de la entrevista, ustedes nos pueden comentar también sobre quién les pareció mejor, con quién acuerdan más, con quién les parece más que por ahí va a ir inclinándose su voto. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí Buenas en el noches. programa Punto 11. ¿Cómo está Juan Carlos? Muy bien, ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gio? Sí, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, quiero mencionar como introducción, ¿no? Ustedes son jóvenes, están participando en política y me gustaría saber qué opinión tienen sobre la coyuntura actual que tenemos en el país, una visión sobre este parlamento que tenemos, ¿no? Ahora estamos con un nuevo presidente, ahora el señor José Geli fue censurado, ¿no? Por lo que estaba ocurriendo de sus reuniones con empresarios chinos y también por las contrataciones que tuvo con ciertas señoritas que hasta altas horas de la noche tienen ahí registrado en el palacio y no tenían hora de salida, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinión tienen, qué visión tienen ustedes actualmente de la política. Empezamos contigo, Juan Carlos. bueno, con la salida de Geri, prácticamente tenemos 8 presidentes en 10 años, ¿no? Lo cual refleja una crisis política desde ya y demuestra pues de que esto no se va a resolver, o sea, no es un tema coyuntural para comenzar, ¿no? Pero además este escándalo de corrupción, de casos, digamos, que tú has mencionado, se da en un contexto de una crisis social, de una ola de delincuencia, sicariato, que no ha parado y que más bien ha crecido con Geri, a pesar de que él decía que a toda máquina estaba combatiendo, pero no es así, ¿no? Y entonces nosotros, particularmente desde Juntos por el Perú, consideramos que la salida de Geri era un hecho ya, por así decirlo, pues, completamente necesario, ¿no? Y los partidos del pacto mafioso, por un lado, algunos de ellos, prácticamente, bueno, quisieron lavarse la cara, ¿no? Y porque ya no podían tapar el sol con un dedo, ¿no? El escándalo que se ha dado, ¿no? Y frente a eso, pues, digamos, bien de que se vienen las elecciones, sacaron a Gerí. Pero, pero reitero, para cerrar la idea de que para mí no estamos solamente en una crisis política, sino en una crisis ya generalizada a nivel nacional, ¿no? Que tiene componente en alcance social, con la corrupción que embarra todas las instituciones de este Estado, que está completamente corrupto, y también, por así decirlo, también el tema eh, que demuestra pues que está completamente, digamos, la situación complicada, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, habría que preguntarnos y preguntar a usted, amigo televidente, si la crisis que vive el país es una crisis pasajera, es una crisis coyuntural, o es una crisis que compromete, digamos, al Estado mismo, ¿no? Y particularmente para nosotros la crisis ya no es pasajera o coyuntural como la derecha dice, ¿no? Mala gestión y nada más, ¿no? O no ha sabido elegir un presidente, o no ha sabido elegir, digamos, a un candidato al Congreso, ¿no? El responsable eres tú. No, para mí ya no es eso, ¿no? El problema es que ya, digamos, estamos viendo una descomposición social de este sistema, ¿no? De este modelo capitalista neoliberal, ¿no? Ya, y por tanto, digamos, frente a eso, ¿la salida qué es? ¿Solamente reformas, cambios concretos? ¿O la salida tiene que ver también con una salida de fondo, que significa refundar y rescatar la República, ¿no? Particularmente por ahí vamos. Ok, Juan Carlos. Para ti, Dana, ¿cuál es tu lectura actualmente sobre lo que ocurre en el país, la política de cara a las próximas elecciones? Sí, el Partido Morado es firme y claro en que estamos en una crisis de institucionalidad
terrible. Se ha perdido el equilibrio de poderes. Han cambiado la Constitución sin ningún proceso adecuado y legal. Además de eso, ya no sabemos qué presidente es peor que otro. De verdad que vamos de mal en peor. Aprovecho para hacer recordar a la ciudadanía que nos escucha que el Partido Morado estuvo en contra de Dina Boluarte desde el primer momento. Siempre nosotros hablamos de pacto mafioso, hablamos del por estos no, así que es momento de reflexionar este 12 de abril, de hacer un voto informado por partidos que hayan realmente representado los intereses de la ciudadanía. El Partido Morado cree en la democracia, es un partido de centro, sabe que hoy en día el Perú, como con las muertes que tenemos, no necesita ideología derecha-izquierda, necesita, como nosotros siempre decimos, pragmatismo sobre dogma. Necesitamos soluciones concretas para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Partido Morado tiene un único propósito, hacer que los proyectos de vida de cada ciudadano sean reales y que el Estado sea garante de estos proyectos y que no sea la persona que le pone trabas. Ok, bien. Ya conocíamos, o mejor dicho, ya habías mencionado cuál es la posición o la postura que tienes en el Partido Morado y cómo es el Partido Morado de centro, mencionas. Juan Carlos, ¿cómo te ordenas ideológicamente en cuanto a derecha, izquierda, centro? Bueno, de manera clara y con una posición definida, una posición de izquierda. Dentro de Juntos por el Perú hay corrientes que tenemos una abierta identificación con el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Y somos seguidores y continuadores de su obra. Y para nosotros, a diferencia de la señorita, no queremos que el problema de ahora se vaya a resolver con meras reformas. Reforma significa, digamos, cambiar la forma, ¿no? Pero no lo esencial. Para nosotros el problema ahorita, el problema del país es un problema de esencia, de fondo, de raíz, ¿no? Y eso significa, digamos, una salida de fondo, que necesariamente pasa por refundar el país con una nueva constitución, asamblea constituyente, ¿no? O sea, no hay otra forma. Es necesario, sí, luchar por una serie de medidas en concreto, frente a la inseguridad ciudadana, frente al desempleo, frente a la delincuencia y una serie innumerable de demandas que tiene el pueblo. Está bien, son completamente legítimas y las acompañamos y las respaldamos, pero es insuficiente quedarnos, digamos, en esa dinámica. Yo entiendo porque junto a este Partido Morado es un partido de centro, ¿no? Evidentemente, digamos, lo que, guardando las distancias, tal vez con los partidos de derecha, de ultraderecha, finalmente, pues en esencia, es mantener, digamos, el modelo como está, ¿no? Entonces, pero nosotros no. O sea, no es un partido de ruptura con el modelo, ¿no? Ok, entonces, partiendo por ahí, ya conociendo su postura, cada uno ideológica, su postura, donde se encuentran, ¿qué hacemos con la Constitución actualmente? ¿Qué hacemos con la Constitución que tenemos? ¿Necesita modificaciones? ¿Necesita reformas? ¿Necesita cambiar más de lo que ya se ha ido cambiando en el transcurso de esta legislatura del Congreso? ¿O llamamos a una asamblea constituyente? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Empezamos, por favor, Juan Carlos. Mira, la derecha, como había en algunos programas anteriores, prácticamente no quiere tocar la Constitución. O sea, de manera declarativa frente a la propuesta de las voces de cambio del pueblo, dice que no. Sin embargo, en los hechos lo ha cambiado. O sea, la Constitución Fujimori ya no es la Constitución Fujimori. Tiene más parches, ¿no? Y por tanto, entonces, en esencia, y sabemos que en la naturaleza, en la sociedad y el pensamiento, todo cambia. Y entonces, la Constitución no se puede perennizar, pues. Las constituciones que hemos tenido nunca se han perennizado, ¿no? Y entonces nosotros partimos, la Constitución no es un fin, es un medio. O sea, pretende, digamos, delinear, plasmar una propuesta de país, una propuesta de sociedad, y entonces nosotros decimos, el país en que vivimos, ¿es un país que merece cambiar o no? Nosotros creemos que sí. O sea, que necesita profundos cambios, porque está, digamos, nos está empujando cada vez más, por la crisis en los diferentes aspectos que se muestran, la corrupción generalizada, la ola de delincuencia, la crisis política, nos empujan cada vez al abismo, ¿no? Y entonces, digamos, el problema, por eso decimos que ya no es de personas, necesita una salida de fondo y eso significa plantearnos un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de Estado, ya un nuevo modelo de democracia también, porque esta democracia ha fracasado. Nosotros nos identificamos plenamente con el pensamiento y las preocupaciones de nuestros hermanos del sur, que dicen que esta democracia ya no es democracia. Por eso no decimos, defendamos esta democracia, decimos por una nueva democracia, directa, participativa, donde el pueblo, como poder constituyente, finalmente sea quien decida si se cambian o no las reglas de juego. Como un poder constituido. Estoy hablando, digamos, del poder del Congreso. Puede oponerse
digamos, a la voluntad soberana del pueblo, en quien recae, digamos, el poder originario, constituyente, ¿no? Y entonces, digamos, han querido hacerlo, han vetado toda posibilidad de consulta y nosotros nos lo vamos a jugar de manera clara y definitiva porque el pueblo, digamos, sea quien decida, ¿no? Si se cambian o no se cambian. Si estamos de acuerdo con esta economía atrasada, que nos condena a una economía primaria explotadora eternamente, o sea, eso ha sido, digamos, ciclo tras ciclo. Y si no estamos mal en este momento, es porque a nivel internacional hay una demanda de los precios de los minerales. Y tal vez eso, digamos, hubiese redondeado la ecuación para que finalmente sea una crisis generalizada completamente y, digamos, estemos en otro escenario, ¿no? Entonces yo creo que esa economía no es sostenible, ni es perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, luchemos por una economía de sustitución de importaciones, de nacionalización, de lo que significa para nosotros la industrialización nacional, siguiendo el camino de Juan Velasco Alvarado. Ok, para ti, Dana, y el Partido Morado, que ¿necesitamos cambiar la Constitución o no? Primero, hay que recordar que la constitución de ahora no es la constitución del 93. Eso es lo que nos hacen creer. Han cambiado el 50% de esta constitución. Número uno. Número dos, el capítulo o el artículo de la Constitución que habla sobre la economía es el que, gracias a ese capítulo, permite que tengamos estabilidad económica. Ya quisieran muchos países de América del Sur tener la economía del sol peruano. Entonces, nosotros como Partido Morado creemos en la economía social de mercado. Creemos que el Estado tiene que promover la inversión privada, pero una inversión responsable, no una inversión como se ha venido dando en el transcurso de los años, donde solamente favorecen a los grandes empresarios, donde hacen lobby, donde dañan la salud de las personas, las grandes minerías, donde hay explotación laboral maquillada de otros aspectos. Entonces, nosotros queremos el bienestar del ciudadano. No creemos de que sea el momento ahora, como bien menciona él, con la crisis de corrupción enquistada en todos los niveles del Estado, no creemos que sea momento para cambiar de constitución. Sí tenemos que mejorar todos esos artículos que se han cambiado y que han destruido la democracia. Y a diferencia de lo que mencionaba, nosotros no creemos que la democracia hay que cambiar. La democracia es el principio republicano, es el principio por el cual se fundó el Perú. El equilibrio de poder es algo tan básico que nos enseñan en el colegio y eso es lo que tenemos que restablecer. Ok, Juan Carlos, un minuto para responderle. A ver, ya he dicho de que no está de acuerdo con el cambio de constitución ni asamblea. Mira, aquí la amiga dice que la constitución de Fujimori, el capítulo económico, es garantizado la situación de crecimiento que tiene el país. Eso es, digamos, relativo, porque he mencionado, ¿no? Si ahorita no estuviéramos a nivel mundial, la demanda mundial no estaría a favor, digamos, en términos de precios para los minerales, no estaríamos en esa situación macroeconómica en azul. Entonces no podemos perpetuar esa situación de una economía atrasada, donde hay un centro, países industrializados, y una periferia, países subdesarrollados como nosotros, y esa relación histórica mantenerla, porque no es de ahora, es histórico. Y ha habido sí periodos de bonanza, en efecto, pero el caucho, el guano, el salitre y todo lo demás, pero no se han traducido en sacar adelante, digamos, y avanzar a la siguiente etapa, que significa industrializar el país, la diversificación productiva. Y entonces nosotros creemos que necesariamente tenemos que entrar a esa discusión, y somos claros, ¿no? Y por eso, de alguna manera, digamos, decimos, eso no significa renunciar, digamos, a que el Perú continúe, digamos, también extrayendo los recursos naturales, pero no vamos a quedarnos con una explotación en bruto y, digamos, que se lo lleven en bruto, ¿no? Sin transformar la materia prima. Es necesario darle valor agregado, y eso es lo que ha hecho China, un país atrasado durante muchísimo tiempo, mucho más que el Perú en su momento, y durante largo 75 años, 15 años, ahorita prácticamente la principal economía del mundo, ¿no? Entonces, digamos, nos demuestra que sí es posible. Entonces hay que entrar a esa discusión. Nosotros somos claros en que por eso estamos postulando, porque estamos llevando la voz de los ciudadanos yo vengo del sur, yo vengo de Ayacucho, ¿no? De los pueblos alejados del país, que no comparten pues la visión tal vez de que todo está bien, ¿no? Más bien han venido aquí, digamos, a la capital y probablemente, digamos, en su momento ha habido mucha indiferencia, ¿no? De parte de algunos partidos incluso, ¿no? Y no han salido tal vez con la fuerza que hubiésemos querido, ¿no? Ok. Yendo por el lado, el principal problema que tenemos en el país actualmente, ya me lo dirán ustedes si también lo consideran así, es la extorsión, el sicariato, la inseguridad ciudadana, ¿no? Creo que es el principal problema que tenemos hoy en día en el Perú. ¿Qué propuesta tiene desde Juntos por el Perú
para poder erradicar esto? ¿Y en cuánto tiempo piensan hacerlo? Miren, y ahí también hay una discrepancia, pero hay que partir del diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que las propuestas tienen que partir del diagnóstico de la realidad, ¿no? Y, y- y- y para comenzar, diríamos, esta crisis de delincuencia que está viendo la ola de sicariato, no es una crisis, pues, digamos, que se haya generado de un día para otro. Es el resultado de un proceso de acumulación y también es el resultado de un proceso de descomposición de esta sociedad. Porque el delincuente no nace delincuente. El ser humano cuando nace, no nace, digamos, acompañado de todas estas taras o malformaciones o antivalores que finalmente empujan, digamos, al delincuente a matar por un celular. Es producto social. Como tal hay que entenderlo, ¿no? Y como tal hay que entender entonces que finalmente, digamos, la sociedad de alguna manera, ya, también es responsable pues de eso, ¿no? Y por tanto, para nosotros, para resolver ese problema planteamos que ese problema se tiene que resolver desde un plan integral, desde un enfoque integral, con medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y entonces, por ejemplo, decimos nosotros, una medida de urgencia que permita de alguna manera, digamos, dar una respuesta. A nosotros claramente lo decimos, abrir la discusión sobre la pena de muerte para los delincuentes, para los sicarios, pero también para los corruptos y violadores. Lo decimos así claramente. ¿Por qué? Porque la pena de muerte en nuestro país ya existe. ¿Quiénes la ejercen? Los delincuentes. ¿Matan a quiénes? A los mototaxistas. Matan a los conductores, a los choferes. Matan, digamos, a los de abajo, principalmente que no tienen guardaespaldas para defenderlos. Entonces, la pena de muerte ya existe y la están ejerciendo ellos. Y nosotros creemos, estamos atravesando en una situación excepcional. Y frente a esa situación excepcional, llamamos al pueblo a que justamente valore la necesidad también de aprobar la pena de muerte, como ya mencionamos, para, digamos, como un paso más para reducir y enfrentar. No solamente eso, estamos en varias cosas más. Una profunda reforma de la policía porque está comprometida con la delincuencia. Y el monstruo lo ha dicho. Entonces, digamos, y ahí por qué la población no puede elegir y darle el visto bueno para que se queden los comisarios y el personal de una comisaría. Ok, Sí. ok, Dana, para ti sobre seguridad ciudadana, ¿estarías de acuerdo también con lo de la pena de muerte? Bueno, en realidad, Seguridad Ciudadana, el Partido Morado tiene muchas propuestas bastante estructuradas, bien planteadas, con presupuesto. Tenemos el mejor plan de gobierno por segunda vez, porque en el 2021 también tuvimos el mejor plan de gobierno. Así que en realidad lo que nosotros proponemos es, ahí sí coincidimos, reforma policial. No es posible que los policías estén trabajando 24 horas. Ningún ser humano puede trabajar 24 horas corridas. Es algo que no pasa, la biología no te lo permite. Nosotros proponemos que tengan un horario y que dobleteen el turno y eso va a permitir que tengamos más policías, mayor seguridad. Además de eso, proponemos 4 unidades especializadas, altamente especializadas y con tecnología: unidad antisicariato, unidad antimafias, unidad antiextorsión y la Fuerza Amazónica. Nosotros le denominamos al equipo que se va a encargar de prevenir la minería ilegal y la tala en la Amazonía, ¿no? La tala ilegal. Por otro lado, nosotros también creemos, y justamente a tu pregunta, que los derechos humanos son innegociables. Oye, simplemente con una pregunta. Usted, espectador que está viendo este live de YouTube, ¿confía en el Poder Judicial? ¿O sabe que hay abogados, fiscales y jueces que se compran con dinero? Si usted confía en el Poder Judicial, podríamos pues confiar en que van a tener una pena de muerte justa. Pero eso no va a pasar, porque actualmente con el nivel de corrupción que tenemos, ¿quiénes van a morir? Los que no tienen plata para pagar un policía, un fiscal o un juez. Además de eso, para prometer pena de muerte, que es una medida, dicho sea de paso, bastante populista, porque claro, necesita un análisis exhaustivo, tendríamos que salirnos del Pacto de San José. Y si ahora, estando en el Pacto de San José, han matado a personas en las protestas, no han respetado sus derechos humanos, ¿qué será de nosotros si no salimos de ese pacto que al menos vela porque se respetan los derechos humanos? Entonces nuestra propuesta como Partido Morado es clara: no a la pena de muerte, porque ahora no podemos confiar en el Poder Judicial. Ok, bien. Ahí tenemos las dos posturas, ¿no? Uno sí está a favor de la pena de muerte, la otra no está a favor de esta medida. Y bueno, hay un tema que es un poco sensible también tocarlo, pero es importante, creo yo, y viene a raíz de lo que han ido mencionando, que he estado escuchando, sobre
la salud mental, ¿no? Creo que no se presta mucha atención porque tú mencionabas justo que la delincuencia viene también por la educación de las personas, entonces, y cómo van formándose, ¿no? ¿Tiene alguna propuesta Juntos por el Perú sobre la salud mental? Miren, claro, es parte del enfoque de ese problema. Nosotros creemos que no solamente atravesamos una crisis política, una crisis social, sino también una crisis de valores, una crisis cultural e ideológica, creemos, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con las ideas fuerzas de este modelo y este sistema que se han impregnado y que han empujado a que los valores del individualismo vayan por delante. No importa cómo, el fin justifica los medios. Si es necesario para tener dinero matar, hazlo. Robas un celular y te quedas, no importa la vida del prójimo. Entonces creemos que, por eso fundamentalmente que decíamos de que la crisis es generalizada de alguna manera, ¿no? Y hay un papel fundamental, debe jugar la educación. Y la educación que tenemos no está, pues, digamos, poniéndose al servicio de las demandas que el país tiene, ni de los grandes problemas que tiene, ¿no? Entonces el problema, la educación no solamente planteamos de que se construya en términos de infraestructura, que estamos completamente de acuerdo, que se incremente el presupuesto, sino también de contenido, ¿no? La educación tiene que estar, digamos, a la altura de las demandas y de los retos que tenemos como país. Y entonces, por tanto, entre ellos, obviamente, la salud mental se requiere, ¿no? O sea, requiere. Y creo que en eso de alguna manera se iba avanzando porque hay, digamos, un acompañamiento de psicólogos en los centros de estudios, pero me parece también de que sí es necesario, digamos, entrar a esa discusión. ¿Cuál es el perfil, el carácter y la orientación de esa reforma educativa que el país necesita, ¿no? Fundamentalmente, digamos, es eso, ¿no? Lo que estamos planteando. Entonces, ¿se han visto viable de que se pueda proponer leyes más, de alguna u otra manera, que sean más, que sean más notorios, ¿no? Sobre el tema de salud mental? No, de hecho que sí, o sea, digamos, estamos completamente de acuerdo, que ese es, digamos, un escenario también, que es parte de la problemática que hay, tal vez se visualiza más en las ciudades y estamos plenamente de acuerdo con que requieran leyes que finalmente, digamos, pongan adelante y en eso seguramente coincidiremos con diferentes tendencias también y posturas dentro del Congreso, ¿no? Dana, sobre la salud mental, por favor. Bien, en el Partido Morado sabemos que el problema de ansiedad, depresión y estrés no es porque las personas tengan algo en su cerebro o algo mal en su cuerpo, es por la inseguridad ciudadana. Pones un negocio, te extorsiona. Eres conductor, te extorsiona. Eres mujer, tomas un taxi, te secuestran, te violan. Entonces, esa situación, esa desigualdad estructural, esa crisis es la que afecta a la salud mental de los peruanos. Hay altas tasas de suicidio en jóvenes. También tenemos altos índices de depresión. Lo que el Partido Morado propone y ha hecho un estudio exhaustivo es que se necesitan psicólogos en los colegios. En el 2011 se aprobó la ley de psicólogo, un psicólogo por colegio, de una manera bastante populista, porque bastaba con restar número de psicólogos, número de colegios, y se dieron cuenta que eso no iba a pasar, al menos en un corto mediano plazo. Luego se ratificó esa importancia en el 2023, o sea, esas leyes que solamente se hacen para ratificar, que no sirven para nada, y actualmente solo estamos en un 3% de psicólogos en los colegios. Es decir, una vergüenza, una lágrima. Y los que más sufren son los niños. Lo que nosotros proponemos es que la psicología educativa tenga un enfoque comunitario, que el psicólogo trabaje con la comunidad, con la casa, con la familia, con el hogar y las escuelas. Porque lo que sucede es básico, ¿no? El niño, el joven recibe información sobre prevención de violencia, pero llega a casa y hay violencia. Llega a su comunidad, hay violencia. En las noticias hay violencia. Entonces nosotros creemos en que el enfoque debe ser comunitario y podríamos ampliar mucho sobre eso, pero en cuanto a presupuesto, nuestro plan de gobierno, dicho sea de paso, el del 2021 era el único plan de gobierno que presupuestaba salud mental, como un dato curioso. Y en el 2026 somos el plan de gobierno que aumenta el presupuesto en salud mental, un presupuesto que no solamente va a beneficiar a las familias a corto plazo, sino a largo plazo y va a permitir que todos podamos tener este bienestar integral que quiere el Partido Morado para todos los ciudadanos. Bien, yendo también ahí como raíz de lo que estamos hablando sobre educación, hablemos un poco sobre la SUNEDU, ¿no? ¿Qué propone el partido Juntos por el Perú y el Partido Morado si es que la SUNEDU debería cumplir todavía su rol fiscalizador o dejaría usted más bien que las universidades tengan cierta autonomía
sobre sus propias decisiones y su forma de cómo ejercer la educación. Empezamos, por favor, con Juan Carlos. Bien, la SUNEDU es resultado de la última ley universitaria. De alguna manera, con la intención de, bueno, avanzar en el problema de la problemática de la universidad, ¿no? Pero hay un asunto que no ha resuelto la ley universitaria, que es vital para nosotros, y que la SUNEDU dentro de sus atribuciones lamentablemente no puede atenderla, ¿no? Que es la mercantilización de la educación. De cada 10 estudiantes universitarios de pregrado, 6 estudian en universidades particulares. ¿Eso qué significa? Que el pueblo paga con su plata la universidad de su hijo. ¿Eso qué significa? Que el Estado prácticamente abandonó la universidad pública. Y nosotros nos pronunciamos con que necesariamente, por eso estamos de acuerdo con una reforma universitaria que la ley Mora no ha resuelto, que es esa mercantilización. Fujimori aprobó el 96 el decreto, con el decreto legislativo 882, promover la inversión privada con fines lucrativos, señor. Y vean y busquen esa ley, revisen ese decreto legislativo y se van a dar cuenta. Y las leyes siguientes la han mantenido y gracias a eso hay universidades como cancha y hay plata como cancha. Hay señores que están postulando con plata como cancha que ni siquiera saben cuánta plata tienen. Y entonces, nosotros creemos que la educación del pueblo no puede estar definido por la plata que tiene en su bolsillo, sino tiene que estar definido por su capacidad. Su límite debe ser la capacidad y el Estado tiene que garantizar de manera completa. Entonces creemos que saludamos algunas cosas que está haciendo la SUNEDU, pero más allá de la SUNEDU nos importa cambiar y reformar la universidad para que se ponga a la altura de las necesidades del país, para que en sus contenidos también discuta, abra la discusión, en qué país estamos viviendo, cuáles son sus problemas, se cambia la constitución o no, se industrializa o no, y lamentablemente eso no se ve en las universidades, tal vez San Marcos y por ahí, pero más allá de eso, la universidad privada, bueno, particularmente de los argumentos que yo tengo, ¿no? Entonces, por ahí nos pronunciamos nosotros. Dana, tú, por favor, con el tema de la SUNEDU, ¿qué tendrías que responder? Bueno, es bastante claro. Nosotros tenemos como número 1 en el Senado de Lima Metropolitana a Daniel Mora, el creador de la ley SUNEDU. Es un orgullo morado porque es una ley que permitió eliminar universidades que estaban siendo una estafa. Ahí sí coincido con él, ¿no? Los mercachifles de la educación, como siempre menciona el general Mora. El único partido que escribió en su plan de gobierno cómo va a ser esa mejora en la calidad educativa fue el Partido Morado, en este plan de gobierno. Nosotros proponemos derogar todas estas leyes que han favorecido la contrarreforma universitaria. Han eliminado el relicenciamiento, ¿no? En sencillo, la universidad se licencia una vez, no tiene que volver a licenciarse, de repente por ahí una supervisión inopinada y ya, ¿no? Entonces como si nosotros pasáramos fiscalización a un edificio y nunca más lo supervisamos. Eso no puede pasar. Además de eso, ya los profesores que estaban trabajando antes de la ley universitaria ya no tienen que sacar ni su maestría ni su doctorado. Es decir, a pesar que han tenido casi 10 años para poder regularizar sus grados académicos, ya no lo van a hacer. Y lo peor, el colmo, los propios dueños, los propios directivos de las universidades también ahora forman parte de los directivos de la SUNEDU. Es decir, si conocemos este famoso refrán, o torongo no mata torongo, evidentemente la calidad educativa va a estar por los suelos. Bien. De llegar ustedes a la Cámara de Diputados y representando a Lima, son de Lima, igual como los otros candidatos les hemos hecho esa pregunta, ¿no? También sería interesante hacerla a ustedes. ¿Renunciarían al bono de instalación? Bueno, soy claro en eso, ¿no? Con los bonos y todo, un parlamentario gana alrededor de 26.000 soles. Y eso, un año sacando cuenta, equivale a en 5 años que está, digamos, en su periodo, tiene un sueldo acumulado de 1,5 millones de soles. Entonces nosotros creemos que existe una élite, una burocracia dorada, repudiado por el pueblo, completamente cuestionado, y esa situación no se puede mantener así. Nosotros somos claros, planteamos la eliminación de esos sueldos dorados y de esa burocracia dorada que está, digamos, en el Parlamento como asesores. Y planteamos que el parlamentario gane aquel sueldo promedio de un maestro, de un policía o de una enfermera.
somos claros en plantear. Esa es la propuesta que llevamos para abrir el debate, porque sabemos obviamente que va a haber una oposición de ciertos partidos también, porque van con un interés de prácticamente, pues, digamos, hacer su negocio O ya. sea, propone reducción de sueldo de Completamente. los diputados. Completamente. O sea, si de tú llegar a la Cámara de Diputados, vamos a ver en el Pleno que cuando estén presenten este proyecto de ley, tú vas a marcar ahí, sí, a favor. Vamos a hacer el proyecto de ley. Y vas a marcar ahí a favor. Exacto. Está grabado, ¿ah? No, está grabado mi compromiso. O Está sea, grabado. para agregar nomás, o sea, un parlamentario, bajo la política tradicional, lamentablemente, como hemos visto, va a servirse del pueblo. Y así no debe ser las cosas, ¿no? Debe ir, si tiene una vocación patriota, de compromiso con el pueblo, a servir al pueblo. Y en última instancia ya, que le paguen el sueldo que ha tenido pues, hasta ese momento. Y punto, ¿no? El asunto resuelto, ¿no? Y vamos a ver en ese momento quiénes están con esa demanda del pueblo, con ese repudio al Congreso, y hacen eco, y finalmente, digamos, se ponen del lado del pueblo. Ok, Dana, para ti, ¿tú estarías también de acuerdo con eliminar los bonos que tienen los congresistas? Porque ya lo has dicho, llegan con el sueldo, ¿no? De 15.600 y tanto, y cuando termina el periodo, al final se vuelven millonarios, ¿no? Ya son millonarios. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo y continúa. ¿Y tú estarías de acuerdo con eliminar esos bonos? Sí, claro que sí. El bono de instalación, al menos en mi caso, sería absolutamente innecesario porque yo vivo en Lima. Lastimosamente, estos bonos solo sirven para robar, porque esa es la palabra, robar dinero al Estado de una manera aparentemente legal. El Partido Morado piensa que la política es para servir y no para servirse. Esa es una de nuestras frases que las tenemos tatuadas desde que fundamos el partido. Entonces, nosotros no vamos a tener esos grandes sueldos porque en realidad es totalmente innecesario. Una persona que quiere servir puede tranquilamente con el sueldo que ya ha estado ganando seguir y continuar, y realmente ahí sí coincido con ustedes, se va a ver la verdadera intención, pero habría que ver la coherencia que han tenido también los congresistas actuales, ¿no? Porque claro, en campaña todos pueden decir eso, pero a la hora de la hora, ¿realmente eso ha pasado? Habría que ver. Bien, antes de finalizar esta pregunta, bueno, le he escuchado también en redes sociales, le he escuchado en los comentarios, ¿no? Le he estado leyendo ahí. ¿Estarían de acuerdo con aumentar el sueldo mínimo o no? A ver, con Juan Carlos, por favor. Yo le haría esa pregunta a los actuales congresistas. Si pudieran vivir con ese sueldo, 1.130 soles. La canasta básica no alcanza. Para cubrir la canasta básica, no solamente papá tiene que trabajar, también mamá. Y a veces eso genera incluso el descuido de los hijos. Estamos completamente de acuerdo con que se incremente el sueldo mínimo, ¿no? ¿A cuánto le incrementarías tú? Tendríamos que hacer una estimación de cuánto es la canasta básica, ¿no? Y de hecho que supera pues los 1.500, 2.000 soles, ¿no? Y tendría que ayudar, digamos, pero obviamente hay que hacer todo un estudio más o menos sustentado, obviamente, pero 1.130 soles es poco realmente para poder cubrir la canasta básica. Necesariamente, digamos, hay que entrar a esa discusión, pero no solamente se trata de sueldos precarios. O sea, ahorita, digamos, el país está viviendo y pareciera que a veces en los mismos partidos invisibilizan a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora está sufriendo una profunda ofensiva de despidos masivos, los ceses colectivos. Están, digamos, trabajadores como nuestros amigos, compañeros de Selima, sindicatos de Selima, han estado 10 meses de huelga, sin un sol siquiera de salario. ¿Estarías de acuerdo entonces con que se suba el mínimo, el sueldo de mínimo de 1.130 a 1.500 por ahí? Claro, mencionas. sí, mi compromiso no solamente es con el incremento de ese sueldo mínimo, sino por la defensa y la ampliación de los derechos de la clase trabajadora en nuestro país. Okay. Dana, ¿tú estarías de acuerdo con subir el sueldo? Bien, no se puede dar una respuesta tan delicada como subir el sueldo mínimo así con un simple análisis. El equilibrio, la economía necesita justamente regular esto. Nosotros sabemos que el sueldo mínimo es insuficiente, no alcanza, y por eso es que el Estado tiene que proveer salud, educación, servicios básicos para que esa carga ya no sea parte del sueldo, sino que sea derechos básicos, derechos fundamentales. Lo que el Partido Morado sabe es que lo primero que necesitamos es cubrir las necesidades básicas de las personas. De nada nos sirve un país, como hay ejemplos en el mundo, aparentemente ricos, pero que no se ve
realmente en la calidad de vida de las personas. Para nosotros, el desarrollo económico es un medio para el desarrollo social, no es un fin en sí mismo. Nosotros no queremos ser el país más rico si mucha gente sigue siendo pobre. ¿Pero te atreverías a poner un número al sueldo mínimo o no? No, porque no soy especialista, sería muy irresponsable, pero sí aseguro que el Partido Morado tiene los técnicos que van a poder hacer ese equilibrio para no caer en populismos y sobre todo para mantener una economía que permita el equilibrio que hasta ahorita tenemos. Ok. Bien, ahí hemos tenido las posturas y las propuestas que ellos han mencionado aquí en el programa. Vamos a terminar el programa. Por favor, diríjanse a la cámara cada uno, ¿sí? Y van a decir su número, por qué deben votar por usted y también por su partido y sobre su candidato presidencial. Empezamos, por favor, con Juan Carlos, a la cámara. Muchas gracias, Guido, y al programa Punto 11, que el día de hoy me ha permitido expresarme a todos ustedes, querido pueblo peruano. Mi nombre es Juan Carlos Quispe. Postulo por el partido Juntos por el Perú con el número 17, Roberto Sánchez, nuestro candidato presidencial, Pedro Castillo Libertad. Estamos nosotros plenamente claros y firmes por su libertad, porque ha sido injustamente detenido, sancionado y sentenciado. Y le decimos, este día 12 de abril, tú sabes cuáles han sido los partidos que han estado siendo parte del pacto mafioso. Por los hechos, por los actos, puedes definir quiénes son. Y creo que es hora de darle la oportunidad a aquellas voces y a aquellos partidos que se han distanciado y que se han comprometido con esta situación. Uno de ellos es Juntos por el Perú, que asume un firme compromiso, no solamente luchar por las demandas y las reformas inmediatas en términos de salud, en términos de educación, en términos de terminar con la mercantilización en esos dos planos, sino además también por grandes cambios de fondo en nuestro país. Estamos haciendo nuestra la voz de la selva, la voz del sur, la voz del Ande y también de la capital. Queremos grandes cambios y por eso decimos, por la industrialización nacional del Perú, por la diversificación productiva, vota este 12 de abril por Juntos por el Perú. Por eso también, dame la oportunidad, hermano peruano, compatriota, con el número 17, escribiendo ese día en la casilla de preferencial, el número 17 escribe, asume el compromiso de llevar tu voz y también comer el pleito allá en el Parlamento, ¿no? Y enfrentar pues a quienes gobiernan, sacan leyes pro crimen y gobiernan en contra del pueblo. Bien. Dana, por favor. Gracias, Gio, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. El Partido Morado es un partido coherente, es un partido que cree en la democracia, que cree en el equilibrio de poderes, que afirma que esta crisis institucional se puede solucionar el 12 de abril votando informadamente. Mi nombre es Dana Trejo, yo soy una joven psicóloga, docente universitaria, he conocido también las zonas rurales, he recorrido el Perú, estoy postulando por la Cámara de Diputados en Lima Metropolitana con el número 4 y les aseguro que en un gobierno del Partido Morado no va a haber un presidente preso, como ya lo hemos demostrado con Francisco Sagasti, el único presidente que hoy puede caminar libremente por la calle, que no está tras las celdas de un penal. Así que ese es un orgullo morado. Estamos postulando con Mesías Guevara, candidato a la presidencia, marca la 5M y en la cuarta columna escribe el número 4 por el Partido Morado. Gracias. Bien, muchas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa en Punto 11. Gracias, ha sido interesante tener cada uno su postura, sus propuestas, sus ideas. Por ahí sí se ve que no coinciden en la gran mayoría, ¿no? Pero al menos se trata de mantener un diálogo porque eso va a ocurrir, ¿no? De llegar ustedes al Parlamento van a tener que tener esas discrepancias. Veremos, pues si se pone al lado de la derecha, junto a la derecha, no sabemos conversar. Somos centro republicano, ni centro izquierda ni centro derecha, porque eso es ser tibio. Nosotros somos centro radical. Ok, ahí está, ahí han tenido las propuestas. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado aquí en el programa. Ahí hemos tenido los dos invitados, Juan Carlos Quispe y Dana Trejo, ambos están postulando para la Cámara de Diputados y no se olviden que ya quedan pocas semanas para votar, ¿no? Para las elecciones generales el 12 de abril. O sea, estos que estamos entrevistando es muy importante porque son
son personas a las cuales nosotros les vamos a dar el poder. O sea, nosotros les vamos a dar el poder. Entonces la ciudadanía debe estar muy bien informada de las propuestas, de cómo piensan, qué creen y sobre todo conocer a sus candidatos presidenciales que esperemos que también puedan visitar Punto 11, ¿no? Esperemos que puedan estar aquí, Sería tanto Matías excelente. Guevara como Ujú. Roberto Sánchez. Esperemos que puedan venir aquí al programa y escucharlos también. Gracias nuevamente por estar conectados aquí al programa. Ya nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Hasta luego.